Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente a través de Teleradio América y Nexo Televisión para todo el área del Cibao. Es un privilegio contar con la participación de especialistas del derecho en distintas áreas. En nuestro espacio, en numerosas ocasiones, hemos debatido sobre leyes, proyectos de leyes, iniciativas que van cargadas de mucha pasión, de mucho interés para cambiar el estado de cosas. En esta ocasión, yo he querido conversar con Patricia Santana, quien es constitucionalista, es especialista en derecho de familia, ya que recién celebrábamos, conmemorábamos, recordábamos el Día de los Padres y son muchas las publicaciones de manifestaciones de cariño, son muchos los conflictos que nos enteramos de parejas, de relacionados, gente cercana a nosotros por temas económicos. Más allá de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, estamos viviendo una falta de cumplimiento, algo que las leyes, las diferentes normativas, incluyendo nuestra Constitución, llama a garantizar. Y estas cosas no solo se conversan desde los aspectos jurídicos, también emocionales. En esta ocasión no tendremos en nuestro espacio la consulta, la opinión de especialistas de la conducta de la salud mental, de psicólogos, de psicólogas. Nos vamos a enfocar en aspectos de manutención, en qué dice la ley, cuáles son las sentencias importantes que se pueden traer a la mesa. Y también me he permitido acompañarme en esta ocasión de Víctor Garrido, quien es abogado y es el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, nuevo. Algo que llamó muchísimo mi atención e inmediatamente lo invito al programa para que nos comente sobre la misión, cuál es la visión de esta fundación y el alcance. Ya sabemos que tiene la intervención de especialistas, de ginecólogos latinoamericanos y estarán realizando un trabajo de suma importancia de la mano de otras organizaciones no gubernamentales en República Dominicana que llevan décadas aportando a la orientación y a la defensa de los derechos reproductivos, derechos sexuales de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Así que un programa de mucho interés para todos y todas. Acompáñenos. Qué placer tener la oportunidad de conversar con Patricia Santana aquí en el estudio de Teleradio América. Estamos frente a frente para una conversación muy seria, no solo como mujeres, como colegas, como colaboradoras de diferentes grupos, también como ciudadanas, que este país nos muestra tantas realidades que quisiéramos cambiar desde la perspectiva legal o medios de comunicación. Sin embargo, la conversación ayuda, colabora a abrir un poco los ojos, al entendimiento, a la reflexión que siempre queremos llevar cada fin de semana. Patricia es constitucionalista, tiene experiencia en diferentes áreas del derecho, como el derecho familiar, por ejemplo, derecho de familia. Y nosotras queremos empezar esta conversación diciendo que para el pasado Día de los Padres, ese romanticismo que se muestra principalmente en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el comercio, con las ofertas y demás, queremos extender nuestras felicitaciones a los padres responsables, amorosos, cariñosos, que bien llevan ese rol con mucha entereza en República Dominicana y el mundo. Sin embargo, y me voy a permitir decir desde el inicio de esta conversación, nos vamos a referir en adelante y con mucha frecuencia a el rol de papá, a los padres, a los varones, a los machos masculinos, porque en términos de estadísticas, desafortunadamente en nuestro país y en otros de la región, porque es un tema cultural, quienes incumplen generalmente, mayoritariamente, son los hombres. Y esto para que no vengan los malentendidos ni los ataques por allá. No podemos referirnos a los casos particulares, claro que sí, obvio que lo vamos a conversar porque toda regla tiene su excepción, pero, repito, en términos generales, en República Dominicana se incumple más de parte del padre que de la madre. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que podamos tener esta conversación donde en efecto, y eso es precisamente producto de la cultura machista que prima en República Dominicana, la mayoría de los casos en donde vemos un desentendimiento a lo mejor del rol adecuado que significa criar, en la mayoría de los casos lo vemos de parte del padre. Claro. No quiere decir que no hayan sus excepciones, pero
como parte de esa cultura machista que prima en este país, pues tenemos que esa es la experiencia dominicana. Pero por suerte, Tatiana, yo pienso que nosotros tenemos, estos espacios dan la oportunidad de traer estos temas sobre la mesa, pero también a nivel de derecho y a nivel legislativo e incluso a nivel constitucional, que necesariamente tengo que hablar desde ese punto de vista, el rol de los padres o la paternidad ha adquirido importancia a nivel normativo, porque la propia Constitución, cuando recoge el concepto de derecho de familia como un derecho fundamental, dice que el Estado promueve la paternidad y la maternidad responsable. Y para mí solamente esa disposición ya tiene un impacto relevante en lo que significa adoptar políticas que promuevan precisamente que ambos progenitores se integren adecuadamente en la crianza de sus hijos. Más allá de, repito, el romanticismo, de dijo papá, me quiere, la foto dominguera en las redes sociales, vamos a hablar de las crudas realidades que se viven en los tribunales de la República Dominicana, en las demandas, en el requerimiento de un abogado especialista o abogada que lleve estos casos que de manera amistosa no han podido resolverse. Y voy desde el inicio, el reconocimiento. En un momento, hace unos años hablábamos de ese proyecto de ley de paternidad responsable y la obligatoriedad que tendrían los hombres de reconocer a sus hijos, y le planteaba a Patricia, bueno, que si la mujer decide, por el método que sea, ser madre soltera, pues ya tiene esa prerrogativa, ese derecho, esa oportunidad. Hablemos de eso, ¿cómo anda ese aspecto en República Dominicana? Porque todavía creo que las mujeres quieren la validación, la representación, el compañero, y está bien que lo quieren, ¿no? Bueno, es que la paternidad y la maternidad es una responsabilidad conjunta de ambos padres. Y entonces, pues el Estado lo que hace es que impulsa que ambos se involucren adecuadamente. Evidentemente que existen casos en donde, muchos casos, en donde la madre se ve sola en este proceso, ya sea por elección o ya sea precisamente porque ha habido un desentendimiento del compromiso, y entonces pues ahí comienza la dinámica de, porque inmediatamente nace una criatura, el Estado pues entonces tiene que garantizar como un derecho fundamental que tienen los niños, niñas y adolescentes, es el registro de su nacimiento. Entonces, anteriormente nos veíamos en la situación en donde la madre sin la figura paterna no podía realizar este registro, pero con la Constitución de 2010 incluso se constitucionaliza esa obligación que ya había estado prevista en la Ley 13603, que es la que regula el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido, plantear el hecho de que la ley también contempla que se proteja a la mujer embarazada. O sea, claro, desde la gestación es un derecho claro que tiene. Sí, claro que sí. El derecho a pensión alimentaria, el derecho a alimentos, que no se reduce a solo propiamente los alimentos, sino que implica educación, recreación, vestido y todo eso, también se garantiza a la mujer en estado de gestación y puede de hecho demandar el reclamo, o sea, puede reclamar o demandar en alimentos a quien entienda que es responsable de su embarazo. ¿Cuáles son las principales violaciones en esta materia que se cometen en República Dominicana, Patricia? Bueno, con relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes que están protegidos por la ley y por la Constitución, lo más común que vemos es la violación a la obligación alimentaria que tienen los padres o los progenitores con relación a sus hijos. Eso es lo más común. Que llamamos manutención. Lo que se llama manutención, también se le llama pensión alimenticia. Precisamente ahí es donde la mujer dominicana, y vuelvo, insisto, que me refiero a la mujer, porque la mayoría de los casos son de mujeres que reclaman al padre el cumplimiento de su obligación y que vemos sobre todo en espacios donde las mujeres son clase media,
que están inmersas dentro de un círculo de pobreza, pues entonces son las que tienden más a acudir a los tribunales a reclamar esto. Ahora mismo no hay estadísticas publicadas con relación a cuántos casos se conocen en los tribunales a nivel nacional. Sin embargo, te pudiera decir por mi experiencia que un juzgado de paz... Como jueza que fui y también como abogada en ejercicio, que un juzgado de paz generalmente conoce aproximadamente de 10 a 20 casos diarios de pensión alimentaria, y los juzgados de paz son las jurisdicciones de mayor acceso a esa ciudadanía y al que tiene mayor acceso las mujeres que se ven en la necesidad de acudir a reclamar o a exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria. ¿Qué pasa en esos casos? Yo me sorprendí hace unos años cuando me comentaban de que había hombres, pocos, muchos, no lo sé, que preferían prisión o que se les hablara de prisión hasta tanto no ejerciera ese pago. Mire, la prisión... No honrara ese pago. La prisión está prevista por incumplimiento de la pensión alimentaria. Cuando se acude a un juzgado de paz con el objetivo de que se disponga por sentencia, porque no han logrado ponerse de acuerdo previamente los padres o porque uno de los padres no ha cumplido con su deber de manera voluntaria, y entonces el otro o la otra progenitora tiene que ir al tribunal a reclamar esto, pues luego de que se condena o se establece por sentencia una pensión alimentaria y el progenitor no cumple con su obligación, pues entonces cae en incumplimiento y tiene ese objetivo de generar presión, y generalmente se logra esa presión. Son escasos los casos de padres que dicen: yo voy a cumplir mis 2 años de prisión, que es lo que establece la ley, pero sí se dan esos casos. Son extraños, pero se dan. El sector privilegiado sí cuenta con los recursos para llevar cualquier litis, ¿no? Y pagar lo que haya necesario cubrir en ese sentido. Pero volvemos con las mayorías, esas mujeres que no tienen recursos económicos para enfrentarse a eso, o que muchas veces no quieren inclusive enfrentar al papá porque sabe que el dinerito no va a llegar. Sí. Inclusive pasa en casos de violencia. Bueno, los casos de violencia me gustaría que tocáramos esa parte, Sí. pero están más relacionados, si bien con el tema de la pensión alimentaria, con lo que es los temas relacionados a la guarda y a la autoridad parental. Pero la ventaja, el legislador del código de la ley 136-03 fue sabio porque le dio la competencia para conocer de estos procesos a los juzgados de paz. Lo que puede hacer la persona que tiene la guarda, porque quien tiene la guarda es quien le va a reclamar a el progenitor que esté incumpliendo el pago de la pensión alimentaria. Acude ante el Ministerio Público, que es representado en los juzgados de paz por la persona fiscalizadora o fiscalizadora, y ahí pues se inicia el proceso con una etapa de conciliación que, si no llegan a un acuerdo ahí, pues y ese acuerdo, si se hace el acuerdo, pues ese acuerdo se homologa ante ese juzgado de paz, pero si no hay acuerdo, pues entonces el proceso se conoce en el juzgado de paz. Y son muchos los casos, porque generalmente, como señalas, los procesos de pensión alimentaria son promovidos por personas de escasos recursos, porque una mujer que tiene una capacidad de soportar los gastos de su familia y que no está en disposición de llegar a esos extremos, no va a un tribunal. Se dan los casos, no es que no se dan, pero generalmente es cuando la separación se produce y se produce con conflicto, a veces pasa mucho que queremos desvincularnos totalmente. Y evitar el desgaste emocional. Evitar el desgaste emocional, lo cual es y eso es porque lo estamos viendo con una perspectiva de género y sabemos que esa es la realidad, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de alimentos, esto es un derecho para los niños, niñas y adolescentes. No es un derecho, ni una prerrogativa, ni un beneficio, ni un privilegio para los padres o las madres, sino para un derecho que tienen esos niños. Entonces,
Bueno, como te decía, llegan al tribunal y no necesitan tener representación de abogado. Y los jueces son bastante cuidadosos de buscar bien y tratar de indagar bien y adoptar las medidas necesarias para obtener la información que necesitan para a partir de ahí, pues entonces establecer una pensión alimentaria justa y adecuada a las necesidades de los niños o las niñas, a la calidad de vida de los padres y a las posibilidades que tengan de cubrir y satisfacer estas necesidades. Patricia, tú has dicho muchas cosas que también debo abrir un poco el paréntesis para profundizar en ello. Los jueces y juezas, y aunque vivimos en una sociedad mayoritariamente machista, te debo preguntar, ¿ha ido cambiando la percepción o, no sé, se ha ido deconstruyendo el tema del machismo en los tribunales a modo de entender todo el asunto de género? Te lo pregunto porque una vez en una práctica, en un caso de violencia, una jueza le dice, arréglese que ese es su marido, cuando ella quería levantar la demanda, ¿no?, por violencia física. Entonces yo me sorprendí, decía, caramba, una jueza. Pero sí. Yo pienso que hemos avanzado un poco y que el concepto de perspectiva de género y de ¿verdad?, de entender cómo se producen los intercambios entre hombres y mujeres, las relaciones de poder, claro, y todo esto, entender eso ha mejorado. Creo que también esto depende de qué parte del territorio estemos hablando. No es lo mismo acudir a una provincia, vamos a poner Barahona, probablemente allá el juez o la jueza no tenga los recursos, la misma para gestionar eso, ¿verdad? Que no tiene aquí que ver en Santo Domingo, con la administración de la justicia, tiene que ver con toda esa mochila de creencias que llevamos como seres humanos. Pero la experiencia mía particular en el ejercicio de esta materia ha sido que aquí en Santo Domingo, en los tribunales de niños, niñas y adolescentes y las salas de familia, sí han acogido el concepto o la necesidad de darle un enfoque de género a los procesos que se les apoderan, que en muchos casos son madres que van por una necesidad al tribunal. Particularmente he trabajado casos de guarda, donde hay un conflicto por guarda, donde ha habido violencia de género. Y hacerle entender eso a los jueces y a las juezas ha sido importante para la decisión que se ha tomado. Y la verdad es que ha sido efectiva. Yo pienso que uno como abogado también tiene que explotar esa estrategia, porque la perspectiva de género es una estrategia, explotar esa estrategia en los procesos judiciales en donde hay sobre todo violencia de género, para poder garantizar no solamente la protección de los niños ni adolescentes, sino también la protección de la madre cuando estamos hablando de casos de violencia de género, porque sí se ve mucho el uso de la presión por la guarda y yo soy el papá y yo te voy a quitar el hijo y esto se ve mucho. Personas violentas que saben, bueno, no la voy a ejercer violencia psicológica de esta forma. Entonces, eso, llevarlo al tribunal también da mucha luz para adoptar medidas adecuadas a cada caso particular. Mientras mayor poder económico o político o social tenga ese hombre agresor, pues mejor se creerá esto de que tiene el control de lo que pasará en los tribunales. Así bueno, también mencionaste algo con relación a la mujer que tiene la capacidad económica de asumir todos los gastos de la crianza de sus hijos e hijas. Como mujer, ahí dejamos a la jueza, a la abogada de lado, como mujer, facultada, formada en temas de género y de igualdad, ¿qué recomendarías pensando en el niño, la niña y el adolescente? Ok, yo puedo con esta carga económica y lo demás, el aspecto emocional, el aspecto de estar allí pendiente. Hablábamos inclusive de las interacciones en redes sociales, WhatsApp, que ya se da, un muchachito de 8 o 9 años ya tiene su celular y está ahí intercambiando. En ese aspecto, ¿qué recomiendas tú? Bueno, la recomendación que puedo dar es que exijan el cumplimiento de los deberes, porque
como decía al inicio, se trata de un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y no solamente con relación a la pensión alimentaria, sino también el derecho que tienen los hijos e hijas a tener contacto con ambos progenitores y con sus abuelos también. Eso está previsto en la ley. Con la realidad que sea, Patricia. Con la realidad que sea, claro. Porque no buscamos al papá perfecto. No, ese es tu papá y eso es lo que es tu papá. Evidentemente que en los casos de violencia de género, y yo pienso que este escenario en el que se está discutiendo el proyecto de código penal, esto es importante porque en ese proyecto se establecen medidas de protección para los casos de violencia de género, y ahí pienso que una de las medidas de protección que se establece es que el juez ordene la guarda a favor de la madre en caso de violencia de género. Pero yo pienso que más que la guarda debe ir un poco más allá y ser la autoridad parental, porque para que la madre se evite en esos casos particulares, sí, yo pienso que la medida adecuada es que haya una separación para garantizar la protección de la esfera familiar, incluida la madre, los niños, para que no haya violencia intrafamiliar y todo eso que se puede dar conjuntamente. Me parece que en ese caso sí debe haber una separación, pero si no es el caso, entender que los niños, niñas y adolescentes tienen ese derecho de mantener relaciones con ambos progenitores y de mantener relaciones con sus abuelos y con la familia de ambos. Y esto es un derecho reconocido por la propia Constitución y reconocido en la ley que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, mi consejo sería agotar las vías necesarias para garantizar la pensión, un régimen de visitas adecuado y evidentemente que estamos hablando de satisfacer esa necesidad de que los hijos se críen en un ambiente sano. La familia, dice la Constitución, es el espacio básico para el desarrollo de una persona. Entonces, un ambiente familiar sano es sumamente importante y si los padres pueden hacer ese ejercicio de ir a terapias de parejas, eso lo veo generalmente cuando a mí me llega una pareja con algún conflicto de esta naturaleza, lo primero que yo les recomiendo es, fueron a terapia. Yo pienso que eso hay que sanar. Primero, yo sé que yo soy abogado, que este no es mi trabajo, pero vayan a terapia y traten de sanar, entonces después acuden. Entonces, estos son sus derechos, estos son sus deberes, pero vayan a terapia por el bienestar de los niños. La gente se pregunta también, Patricia, si pudiera pedir de manera retroactiva esas pensiones que antes no quiso, no se atrevió, no entendió era importante, y si funciona en República Dominicana. Bueno, esto depende de si ha habido una sentencia o un acuerdo bajo firma privada previo, porque si no, entonces un acuerdo de palabra no. Es importante que si hay un acuerdo de palabra lo lleven a escrito. Así sea por correo o por WhatsApp. ¿Eso se puede presentar en un tribunal? Bueno, recientemente la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia reconociendo el valor probatorio de los mensajes de WhatsApp, o sea que eso estaría en discusión, pero lo adecuado es que sea un documento formal por escrito o que vayan y levanten ese acuerdo que hicieron amigablemente, lo lleven al juzgado de paz para que el juez le homologue ese acuerdo, porque es importante que tenga esa fuerza ejecutoria para reclamar de manera retroactiva. Es posible reclamarlo, pero esa es la forma para aprobarlo. Tenemos que hacer un corte para ir a la publicidad, Patricia. Cuando estemos de regreso me gustaría también mencionar algunas de las sentencias o de tu conocimiento, experiencia en materia constitucional vinculado al asunto familiar. Sí, después de la publicidad regresamos. De regreso, seguimos la conversación con Patricia Santana, constitucionalista, experta en derecho de familia y otras áreas también. Antes de mencionar esas sentencias del Tribunal Constitucional o, por qué no, algunas opiniones de este código y otros asuntos basados en tu experiencia, me gustaría resaltar con relación al no honrar el pago de manutención, que también pudiera existir un impedimento de salida del país. ¿Eso se contempla en República Dominicana? Sí, ¿Se da en la práctica o está
en libros sí, escritos. Se da en la práctica el impedimento de salida hasta tanto cumpla con al menos un 50% de la pensión alimentaria. Y embargos retentivos, inmobiliarios, conservatorios. Siempre que exista una sentencia que ya haya ordenado la pensión alimentaria, se puede acudir a esas vías. Y ojo, las instituciones que deben estar a la par con ese tribunal y facilitar toda la documentación que se requiera. Claro, los jueces de paz generalmente requieren todo ese tipo de información, sobre todo cuando se trata, cuando se trata de servidores públicos es súper interesante porque la información está a la mano en virtud de ese principio de publicidad, de transparencia que rige la administración pública. Es un poco más complicado cuando estamos hablando de personas que trabajan en el sector privado o que sean emprendedores. No obstante, cómo se ha ido regulando, ¿verdad?, todo esto con relación a la presentación de declaraciones de impuestos y todo esto, pues a través de esa vía los tribunales pueden requerir la información a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, para recaudar los datos que necesita, si tienen propiedades también, si tienen bienes en el registro de título, todo esto se puede documentar para que los jueces puedan tener una idea clara de cuáles son las posibilidades económicas de progenitor que está incumpliendo con su obligación alimentaria. Recordándoles que ya no se trata de hijos legítimos e ilegítimos. No. Recuerde eso, solamente una nota al margen. No hay diferencias entre hijos e hijas. Lo mismo para todos los hijos e hijas. Patricia, sentencias, aprendizajes, experiencias que vale la pena resaltar a modo de ir cerrando con un poco de positivismo quizás en este tema. Bueno, han habido en materia de familia en general, hay sentencias interesantes del Tribunal Constitucional, como es el caso, por ejemplo, de la sentencia que reconoce a la mujer el derecho de contraer matrimonio y no tener que esperar 10 meses luego del divorcio para contraer nuevas nupcias. Que sabemos que el Código Civil antes establecía esta restricción a la mujer cuando se divorciaba de tener que esperar 10 meses, esto con el objetivo de que si la mujer estuviera embarazada, pues había una presunción de paternidad del esposo y todo esto. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia bien interesante que declara inconstitucional ese texto, pero lo hace bajo el entendido de que ya existen pruebas de paternidad que permiten determinar quién es el progenitor, ¿verdad? En este caso. Esto al principio trajo dificultades porque entonces cuando la mujer embarazada quería casarse le estaban exigiendo que presentara una prueba de paternidad. Así fue como se interpretó en las oficialías, en la Junta Central Electoral, que tenía que hacerse. Y esto evidentemente que resultaba en perjuicio de la mujer que tenía que salir a pagar, costearse una prueba de paternidad si quería casarse antes de los 10 meses. Y que espero que ya esto se haya regulado y se haya visto con una perspectiva de género para que se levante esa traba, porque eso no fue lo que dijo el tribunal, sino que ha sido como ha sido interpretado en perjuicio de la mujer. Sí, en las interpretaciones es que siempre tenemos las situaciones. Pero el Tribunal Constitucional ha sido bastante coherente cuando se trata de garantizar el interés superior del niño, en todos los sentidos. O sea que realmente la jurisprudencia, cuando se trata de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, ha sido proactiva. A mí no se me puede olvidar, que te lo comentaba antes de la conversación pública, y es la responsabilidad que tienen medios de comunicación, la sociedad en general, los vecinos que se enteran, que oyen, que graban muchas veces y entienden que es el medio de comunicación la mejor forma para una denuncia, sobre todo ante abusos al niño, niña, adolescente, delitos sexuales, que me comentan los tribunales están cargados y a mí me rompe el alma, y tú lo sabes, porque estamos en muchos grupos feministas y vemos estos temas desgarradores. Muchos llegan a las publicaciones
otros simplemente se quedan allí en el olvido. Y organizaciones no gubernamentales y el Estado, bueno, trabajando con los recursos que tiene. Y quiero recordarle una vez más, Patricia, a la gente, que tenemos la obligación de denunciar el maltrato, de orden público este tema. No es un asunto de que en esa familia, en ese callejón, en ese edificio, en ese apartamento, está pasando algo que no me incumbe. Sí, nos incumbe y nos llama la ley a denunciar. Es un derecho del niño, niña y adolescente, el derecho a que se denuncie el maltrato. Es un derecho del niño, niña y adolescente y un deber de todas las personas, porque la misma Constitución establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen que garantizar que los niños se desarrollen dentro de un ambiente sano y ser prioridad absoluta en la toma de decisiones. ¿Piensas tú que con el ventilar públicamente los conflictos e irresponsabilidades, y voy enganchando con el inicio, de los hombres, en términos mayoritarios, no quiero que ustedes vayan a decir que estamos aquí atacando, no, es que es un asunto generalizado, se va a ir cambiando esta cultura de que van a ser más responsables, de que vamos a ir cumpliendo nuestras obligaciones como sociedad, y ahí ya nos metemos las mujeres también? Hay un trabajo fuerte que hay que hacer en términos de educación. Y también entiendo que el Estado tiene que asumir, y lo ha ido haciendo. Mira, por ejemplo, cómo en enero se dictó la ley que prohibió el matrimonio infantil. Eso es una conquista de la ciudadanía, de la sociedad. Tanto luchar. Porque fueron 20 marchar, años luchando por eso hasta que finalmente se consiguió que se prohibiera definitivamente el matrimonio infantil. Atacando inclusive las entrañas del Congreso. Ahora mismo, por ejemplo, se está discutiendo, se está planteando la discusión sobre un proyecto de ley que aumente, por ejemplo, la licencia de paternidad, porque en el Código Laboral los padres solamente se benefician de una licencia de paternidad de 2 días, mientras que las mujeres, evidentemente, porque son las que gestan, pues gozan de, bueno, ya son 14 días porque se está aplicando el convenio 183 de la OIT. Ahora bien, se está planteando que esta licencia sea por 20 días, visto desde una perspectiva de género como estrategia, ¿verdad? Nuevamente, porque la perspectiva de género, la gente demoniza el concepto, pero no es más que una estrategia para que podamos ver cuáles son las circunstancias particulares de cada sexo, en este caso, claro. Y los roles que se le asignan y cómo estos afectan su convivencia, pues visto con una perspectiva de género, entiendo que la licencia de paternidad debe igualarse a la de la madre. Y esto tiene muchísimos beneficios porque va a permitir al padre participar de esos primeras semanas que son tan importantes para el crecimiento y el desarrollo de sus hijos e hijas. Claro. Estar ahí presentes, no perderse esa parte tan importante. Además de que también garantiza o permite que la mujer que acaba de dar a luz, pues tenga también un apoyo ahí acompañándole, y no que solamente sea cuando el padre salga del trabajo en la noche a dormir al niño, sino que esté ahí presente, lo que garantiza, según estudios, mayor productividad para la familia. Claro, eso se ha ensayado y se ha probado en países en donde inclusive pueden elegir entre ambos esos meses, si tú 2, si 1, si quien trabaja, si es mamá la del mayor ingreso que debe salir primero y tú te quedas. Ya se ha hecho el ensayo, ya se ha comprobado que funciona. Ojalá. En Europa, muchos países de Europa tienen hasta, en Alemania el permiso puede durar hasta 12 meses. Y los padres, hay una parte que es obligatoria, que tiene que cumplirla al inicio, pero luego pueden intercambiarse. No es un privilegio de los padres, sino un beneficio en favor de los niños, niñas y adolescentes. Y eso también son medidas que se van adoptando primero para unificar y garantizar la familia, garantizar el ambiente sano de la familia y garantizar que los roles que como sociedad nos atribuyen a cada uno de los géneros pues no resulten demasiado agotadores, que puedan tener un impacto negativo en el desarrollo de los hijos. Definitivamente, por favor, comprométete a volver, porque hay un tema pendiente y tenemos que
indagar y profundizar en el Código Penal. Yo creo que deberemos volver a las mesas de así las cosas. Aquí todo el mundo va a tener que utilizar mascarilla porque eso va a ser muy interesante de plantearlo públicamente. Ya lo han dicho en los grupos, artículos y demás, pero tenemos que hacer esa conversación. Patricia, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitar. Esta es la casa suya, así que el Gracias. espacio está a disposición para cuando necesites hablar sobre temas de interés como siempre haces. Muchas gracias, siempre a la orden. Después de la publicidad continuamos. Qué bueno continuar esta conversación, porque ahora viene la otra parte. Y para mí, debo decirlo públicamente, y se me nota así como la sonrisita desde que empiezo a hablar, que Víctor Garrido es un compañero de infancia. Y qué bueno que pude contactar con él a través de las redes sociales, porque veo una publicación de sumo interés y digo, caramba, tiene que estar en Así las Cosas para hablar de estos asuntos. Abogado y también director ejecutivo de la Fundación Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. Hay que hablar de ALA. Correcto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias por abrirnos las puertas de tu programa para poder hablar un poquito de esta fundación, cuál es el objetivo principal de ella. Al tiempo también de agradecerle a los televidentes que nos estén viendo en tu programa. Wow, anticoncepción. Hemos tratado en Así las Cosas desde diferentes perspectivas, el tema de la educación, de la orientación de los medios de comunicación y sus diferentes roles, ¿no?, para participar en estos intercambios, inclusive cuando llevamos al Congreso una iniciativa que va en torno a la mejoría de la calidad de la educación sexual y los derechos sexuales y derechos reproductivos en nuestro país. Qué interesante esto. Cuéntame de dónde surge, cuáles fueron las motivaciones que llevan a todo su board, a toda su dirección, ¿no?, a conformarla. Bien, ALA nace de la integración de un grupo de profesionales de la medicina, específicamente especialistas ginecólogos, que ya tenían años con la inquietud y el deseo de poder concretar lo que es la formación y llevar sobre todo información y formación a los médicos y también a las mujeres sobre todo, que es el objetivo principal de ALA, que es por y para la mujer, la concepción o la fundación de esta asociación, y con el ánimo de poder aportar sobre todo y luchar sobre todo en lo que es los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Hay muchas estadísticas que nos dan, hasta cierto punto nos llaman a la atención, ya que existen mujeres muy jóvenes, mujeres que no tienen acceso a la información correcta y sobre todo al uso de anticonceptivos para poder planificarse, para poder llevar una salud reproductiva conforme a los nuevos tiempos. Claro. ¿Se ha vinculado con alguna otra organización internacional a modo de tener el presupuesto, la información técnica, el acompañamiento también de especialistas? Bueno, su consejo directivo está integrado por ginecólogos de diferentes países. Muy bien. En esencia está representada por médicos de España, médicos de Brasil, Guatemala, también tenemos representantes de México como también de Ecuador. La realidad es que esto no es una responsabilidad única y exclusivamente de las mujeres, sino que también ya el hombre tiene que asumir esa responsabilidad. Y el enfoque que se le da aquí es precisamente el tratar de entender y de que la población entienda y deje atrás esos antiguos tabúes que habían con el uso de anticonceptivos y sobre todo de que no tiene algún tipo de implicación el hecho de que las mujeres o el hombre utilice anticonceptivos en cuanto a la forma de la visión que hay. Pero no entran en esos detalles de temas controvertidos, ni mucho menos, Víctor. No. Y el método contraceptivo para hombres, que también es un tema bastante difícil de tratar en nuestro país, no sé en otros, porque le dejan esa responsabilidad a las mujeres. El hombre muchas veces no quiere ni siquiera el preservativo colocarse. Cuéntame de eso. ¿Hay formación? ¿Habrá orientación en ese sentido? ¿Concienciación de usted, hombre?
tiene que con el gorrito todo el tiempo. No, la realidad es que ya se han desarrollado nuevas metodologías, como te dije anteriormente, ya no es necesariamente el uso del preservativo como tal, la única forma de cómo el hombre poder tomar acciones en cuanto a la anticoncepción, en cuanto a preservar y a tomar previsiones a lo que es un embarazo en la mujer, ¿verdad? O entre la pareja. Ya hoy en día se habla del uso, por ejemplo, de gel, que pueden utilizar los hombres. El simple hecho de utilizar algún tipo de crema puede reducir, con estudios comprobados, el hecho de poder el hombre llevar a la mujer al embarazo, vamos a decirlo así. En adición a eso también ya hay implantes que se pueden poner los hombres también, que pueden ser durante etapas. No necesariamente ya también el hombre tiene que recurrir a lo que comúnmente se conoce como una vasectomía, porque ya sabemos que esta es una metodología donde el hombre no tendría más, pudiera procrear correctamente. No es irreversible. Exactamente. Ya aquí con el uso de las nuevas metodologías que se han desarrollado, que los científicos han desarrollado para esos fines, pues evidentemente de que ya el hombre puede tener aún mayor responsabilidad en cuanto a lo que es la vida activa sexual en la pareja o con la mujer, como también para poder evitar embarazos no deseados. Sí, que es un tema grave en República Dominicana, sobre todo niñas y adolescentes. Quizás podamos seguir hablando de la falta de orientación y educación, pero hay otras causas que pocas veces se comentan. ¿Se están haciendo los estudios en toda la región, en todo el país, todo el territorio? Se están haciendo estudios en todos los países que te he mencionado en principio, además que va a ser extensivo a toda la región de Latinoamérica. ¿Okay? Lo que se busca también es poder llegar a aquellas mujeres jóvenes y de escasos recursos que no tienen necesariamente la información correcta y no tienen el acceso como tal a los anticonceptivos. Uno de los ejes principales o fundamentales de ALA es poder brindarle el acceso a las mujeres, sobre todo mujeres a temprana edad, ¿verdad? Cuando dices acceso, Víctor, ¿a qué te refieres? Acceso al anticonceptivo como tal. ¿Pero lo van a facilitar de manera gratuita o van a canalizar que se entregue? Vamos a estar haciendo las dos cosas. Muy bien. Vamos a estar haciendo las dos cosas, tanto a canalizar como también de manera gratuita llevar a la mujer no solo la educación, sino también el producto como tal, ¿correcto? ¿Por qué? Bueno, porque como bien tú dices, esto desencadena muchas veces en consecuencias no deseadas. Sabemos que lamentablemente hay estadísticas alarmantes en cuanto al abandono de la mujer en cuanto a sus estudios por tema de un embarazo no deseado, y también puede devenir hasta en la lamentable muerte de la mujer cuando tiene riesgo en lo que es su reproducción, como en el producto como tal, como el bebé como tal. Entonces todo esto se está tratando de evitar, o se trata desde esta plataforma, evitar que la mujer tenga que abandonar sus estudios, que tenga que abandonar sus sueños, que tenga que abandonar su progresión, tanto profesional como su desarrollo íntegro. ¿Okay? Entonces, realmente esto es lo que nos llena aún mayor de satisfacción de poder aportar dentro de esta asociación, evidentemente tratando de preservar la salud integral de la mujer, luchar por sus derechos sexuales como también reproductivos. Hay que mencionar que la unión hace la fuerza. ¿Quiénes están congregados allí? ¿Qué otras instituciones ya han tenido acercamiento? ¿Con quiénes han tenido la colaboración en esta primera etapa? Bueno, esencialmente debemos de agradecer y debemos de reconocer la integración y el apoyo que hemos tenido de Profamilia. Para nosotros ha sido fundamental contar con el apoyo en la persona de su directora ejecutiva y ya otras instituciones gubernamentales, como son instituciones que tienen que ver con los niños, las niñas y los adolescentes, como también el Ministerio de la Mujer, hemos tenido ese acercamiento. Qué bueno. A nivel internacional también contamos con otras asociaciones que están ligadas a lo que es la salud de la mujer como tal, correcto, que nos brindan asesoría, nos brindan su expertise en cuanto al desarrollo dentro de la asociación para poder llegar a todos los rincones que aspiramos. La gente está muy ávida de información, requiere acompañamiento constante. ¿Habrá la oportunidad de una visita física o habrá una plataforma a la cual la gente tenga el acceso? Claro que sí. Cuéntanos de eso, la Víctor. semana pasada estuvimos aquí
estuvieron presentes todos los miembros del Consejo Directivo. ¿Okay? Precisamente por el desarrollo de un congreso de ginecología y obstetricia que se desarrolló, entiendo que fue el primer congreso que se desarrolló en República Dominicana post pandemia, se desarrolló específicamente en el este, y también para el año que viene estamos organizando un congreso que va a ser específicamente para la Asociación de Anticoncepción, ¿okay? Por los diferentes medios también audiovisuales, tanto en la radio, televisión, como en el internet, que hoy en día nos permite tener aún mayor despliegue, claro. Correcto. También se estarán promoviendo informaciones, cursos, sobre todo informaciones que vienen desde con la base científica, claro. Que es muy importante, es muy importante. La idea es llevar esperanza, la idea es volar, como bien propiamente dice alas para volar, en cuanto a la protección y en cuanto a la salud integral de la mujer como tal. Mira, Víctor, no quiero desaprovecharte para que me des tu opinión como ser humano y ciudadano, aparte de ejecutivo de ALAS. La conversación que sosteníamos con Patricia, ¿piensas tú que los hombres, al conocer otros métodos anticonceptivos, estarán responsabilizándose en el futuro aún más? Bueno, sobre este beneficio, pero también responsabilidad, que es traer vida al mundo. Es que no, como te dije, hay que romper con los diferentes tabúes del pasado. Que se cuide ella. Exactamente. Esto no es responsabilidad. Es un problema de ella. Esto no es responsabilidad nada más de la mujer. Esto es un tema que también, porque el acto se da entre la pareja, no es nada más la mujer. Correcto. Entonces, aquí ya hay que romper con esos tabúes. Aquí el hombre tiene que entender que tiene un papel activo también en lo que es tratar de evitar cualquier tipo de embarazo que no sea algo que sea deseado. Que dicho sea de paso, no solo ante parejas jóvenes o personas solteras o sin ningún compromiso civil, también matrimonios que ya no desean tener más hijos o que en ese momento de su desarrollo profesional o económico no desean tener hijos. O sea que es importantísimo. Ya se habla hace muchos años, décadas, en otras latitudes, otras naciones y culturas. Sin embargo, en República Dominicana estamos un poco rezagados allí. Decía Juan Bosch, la arritmia histórica, también para el método anticonceptivo de mujer y hombre. Correcto, correcto, así es. O sea, sin lugar a duda ya también se trata de que no necesariamente tú tienes que recurrir como hombre a métodos que no te permitan en un futuro, si quieres cambiar de idea, de procrear, de poder tener más hijos. Claro. O sea, ya no es bueno, si ya yo cerré, como dicen, cerré la fábrica, como usualmente se dice, correcto, no. Tú tienes la posibilidad, tú tienes el acceso ya hoy en día a diferentes metodologías que te permiten en el tiempo planificarte conjuntamente con tu pareja o como hombre como tal, de cuándo tú vas a tener hijos, cómo tú los quieres tener, correcto, en el sentido de que, bueno, ya ahora es el momento de yo terminar mi carrera profesional, ahora es mi momento de yo desarrollarme, entonces no quiero esto ahora, bueno, ya tengo un niño, ya tengo dos, quiero, ¿verdad?, tomar una pausa para ir creciendo como familia y ya luego si quiero un tercero, un cuarto, ¿verdad?, eso es opción de cada quien, pues entonces tú tienes el acceso a eso. Claro, a mí me gusta que esta generación ha ido formándose y empoderándose en cuanto a sus responsabilidades y opciones. Entonces, para no estar con el cuentito aquel de se embarazó, nos embarazamos. Me gusta ese lenguaje. Ustedes saben que sí, porque es una responsabilidad, como bien dice Víctor, de ambos, una participación activa también del hombre. Si están los métodos, si está la información, si está ahora la fundación, esta asociación, vamos a acercarnos, vamos a pedir información y colaboración para multiplicar estas buenas nuevas que al final se traducen en desarrollo integral, no solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. ¿Es así, Víctor? Correcto. ¿Algo más que quieras decir ya para concluir? Para concluir, te reitero el agradecimiento de abrirnos la puerta a tu programa y nada, nosotros nos quedamos a la orden de todos los televidentes, de todo lo que requieran información al respecto. Nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales y a partir de allí pretendemos que podamos volar sobre una nueva sociedad que tenga una conceptualización
coherente de lo que se trata esto y de lo que es la vida reproductiva y sexual, no de la mujer, sino de la pareja. Me encanta, Víctor Garrido, gracias por estar con nosotros, director ejecutivo de la Fundación Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Ahí está en las redes sociales, lo estamos titulando para que vaya de inmediato a indagar sobre eso. Gracias, querido amigo. Muchísimas por gracias estar a ti. aquí. Un placer. Nosotros después de la publicidad, entonces concluimos. Así concluimos agradeciendo a Víctor Garrido por acompañarnos, también a Patricia Santana por todas las explicaciones, las experiencias que fueron compartidas en nuestra mesa aquí en el estudio de Teleradio América para Así las Cosas. Recuerden que cada una de las conversaciones y entrevistas que realizamos en este espacio están disponibles en YouTube, Comunicación Integral Dominicana y el canal particular Tatiana Rosario. Buenas noches, gracias por acompañarnos.